título del mensaje del día de hoy es una visión de su señorío en nuestra vida. Y voy a hablar sobre un pasaje que encontramos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Es un pasaje muy interesante. En días pasados hemos estado escuchando y siendo ministrados de parte de Dios. Los que no estuvieron aquí el día de ayer por la mañana, nuestro hermano Larry Birchmacher nos hablaba de un tema muy interesante, de cómo Dios presenta una visión, de cómo la visión es más grande que nosotros y que como hijos de Dios necesitamos aceptar que la visión es más importante que yo mismo. A veces tenemos problemas en el señorío de Dios porque nos gusta a nosotros decidir y hacer lo que nosotros creemos que es más propio y que es mejor. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene una mejor decisión que tomar? Amén. Y eso es bien importante. Dios es tan bueno, tan grande, que en su palabra nos da numerosas revelaciones de quién Él es. Una de las cosas más importantes para nosotros es la manera en que nosotros pensamos de Dios. ¿Qué es o cuál es la forma en que yo pienso de Dios? Puesto que esto tiene un tremendo impacto en nuestro diario vivir. La manera en que yo vivo, la manera como yo vivo, delata la forma en que yo pienso de Dios o como yo creo de Dios. Amén. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, platicaba con mi suegro mientras él estaba en cama, y mi suegro decía las palabras que hemos oído en otras ocasiones. Dice, hay muchos que le creen a Dios, pero hay pocos que creen en Dios. Y esa es una gran verdad. La verdad es que para aquellos que creen en Dios, se puede mirar en la manera que ellos conducen su vida. Porque somos llamados a vivir una vida de fe. No vamos a Dios porque creemos simplemente en lo que vemos, sino que creemos en un Dios que es más allá que lo que nuestros ojos pueden ver. Caminamos por fe y no por vista, dice la palabra de Dios. Pero revelación va más allá que nuestra vida física. Dios revela cosas a nuestro espíritu, a nuestro corazón. La Biblia dice que fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amen. Y cuando recibimos esa revelación de Dios, tiene un poderoso impacto en nuestras vidas. Esto es de mucha importancia. Lo que quiero hablar el día de hoy es una revelación que necesitamos tener de parte del poder de Dios en nuestras vidas. Es una revelación que necesitamos para poder ganar las grandes batallas que están delante de nosotros. Si usted es miembro de la iglesia de Centro Familiar Cristiano, usted va a recordar que por los años que hemos existido, ya cuando llegan estas fechas, el pastor empieza a hablar sobre el reto que está adelante de nosotros. Y es exactamente lo que quiero hacer. Sé que puedo hablar de Navidad, pero el día de hoy quiero que sepamos que estamos en una batalla y que necesitamos escuchar revelación de parte de Dios. Si usted verdaderamente quiere caminar en victoria, usted necesita cautivar la visión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted verdaderamente quiere caminar en victoria, usted necesita cautivar la visión de Dios. Porque la verdad es que la ausencia de la visión de Dios es la razón de muchas derrotas en las vidas de los creyentes. Amén. Hay muchos que dicen, yo no sé por qué a mí me pasa esto, yo no sé por qué siempre me salen las cosas mal. Porque no han aprendido a capturar la visión que Dios presenta delante de sus vidas. Quiero el día de hoy que consideremos un pasaje que encontramos en Josué capítulo 5. Antes de leer, permítanme explicarles un poco de este pasaje. Ha tomado una transición muy interesante en el liderazgo. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Ahora Josué viene a ser el que reemplaza a Moisés en el liderazgo. Él ha quedado en el líder. Moisés llegó antes de cruzar el Jordán. Josué lleva al pueblo de Israel después del Jordán. Dios dijo que esta generación que no pasó el Jordán era una generación incrédula. Y por 40 años vivieron en una completa rebeldía
a Dios, no creyeron del propósito que Dios tenía para sus vidas, no creyeron de la revelación, no creyeron de la visión, no creyeron en la misión que Dios tenía para sus vidas, y por esto no pudieron entrar a la tierra prometida. Lo que es más, el mismo pueblo de Dios, mientras caminaba por el desierto, cuando miró a los ciudadanos de la tierra de Jericó, dijeron que eran grandes gigantes y que ellos eran como grillos. Una persona que no cautiva, un creyente que no cautiva la visión de Dios para su vida, siempre se va a sentir insuficiente, siempre va a ser una persona incapaz y siempre le va a dar más autoridad a su enemigo que la que él mismo tiene. Una de las cosas bien interesantes en el campo terrenal, espiritual, si puedo decirlo de esa manera, es que sabemos, pero de alguna manera caemos en la trampa del enemigo, y es esto: Satanás ha sido derrotado. Dígalo conmigo: Satanás ha sido derrotado. El problema con Satanás y nosotros es que nosotros soltamos autoridad a Satanás. Y Satanás no es tonto. Satanás siempre se queda con aquello que nosotros soltamos. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna palabra torpe salga de tu boca. Porque cuando nosotros soltamos, Satanás escucha. Y Satanás no es uno que desperdicia, lo embolsa. Y al ratito que lo embolsa, junta suficientes tonterías que hemos soltado y las agarra y luego nos las deja venir sobre nosotros. Y dijimos: ¿cómo es posible? Es que tú soltaste palabra necia sobre tu enemigo. Por eso esta generación no pudo llegar a la tierra prometida, porque nunca pudieron capturar la visión que Dios tenía para sus vidas. Siempre se miraron insuficientes, siempre atados a sus propios deseos y pasiones, sus sentimientos. Todo lo que ellos querían hacer hicieron, pero nunca lograron entrar a la tierra que Dios les había preparado. Cuando ellos murieron, porque murieron, la generación de 40 años murió. Josué fue elegido para que cruzaran el Jordán, y vinieron a Gilgal, ¿está bien? A Gilgal, y al principio de este capítulo, como Israel no está caminando en los caminos de Dios, tuvieron que circuncidar a los hombres, porque puesto que el pueblo de Israel estaba muy ocupado en otras cosas y no estaban ocupados en lo que tenían que hacer, ahora Josué a los hombres grandes los tiene que circuncidar antes de ir a la batalla, porque no habían sido circuncidados de niños. Imagínense eso. Nunca podemos ir a la guerra espiritual sin antes llenar los requisitos que Dios demanda de nuestra vida. Y ahora miramos esta escena entre Dios y Josué. Parece que miramos a Josué apartarse mientras los hombres que han sido circuncidados están sanando y preparándose para la guerra. Parece que miramos a Josué apartarse a un lado un momento solas con Dios. Y mientras está en ese momento a solas con Dios, meditando, orando en Dios, tiene esta experiencia. Pero antes de que miramos lo que la Escritura de Dios dice, quiero decirle esto. Mientras que Josué escuchaba a Dios, Dios lo prosperaba. Mientras que José escuchaba a Dios, Dios lo prosperaba. Josué capítulo 5 versículo 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Note esto: no vengo ni como tú piensas ni como tú crees. He venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué
¿qué dice mi Señor a su siervo? Palabras claves. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. 40 años antes Dios había dicho lo mismo. ¿Se acuerdan? Antes de empezar esta jornada, Dios había dicho estas mismas palabras. Que no se le olvide esto: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás pisando es santo. Amén. Y luego note cómo termina el versículo 15. Dice: y Josué así lo hizo. Capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Clave: todo el pueblo gritará a gran voz. A gran voz, no a grandes voces.